Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, transmitiendo para toda la República Dominicana, así como también el resto del mundo a través de nuestras plataformas, aplicaciones y plataformas digitales, también los sistemas de cables para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. Un placer para nosotros, como siempre, compartir este ratito de la noche con ustedes y los principales temas del día y algunas cosas que se nos quedan pendientes de otros días. En este miércoles 13 de octubre, las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Atahualpa. Gracias a ustedes, amigos, porque nos dispensan el honor de estar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí a mitad de la semana. El ombligo de la semana. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Y para iniciar el programa queremos hacer llegar nuestra solidaridad y nuestras condolencias al senador de la provincia de Santiago Rodríguez, don Antonio Marte, por el sentido fallecimiento de su hijo en el día de hoy. A través de su cuenta de Twitter, el mismo senador Antonio Marte comunicó el fallecimiento de su hijo, que tenía varios días internos por haber sido afectado por la COVID-19. Había presentado un proceso complicado, había sido entubado, luego desentubado, y bueno, hoy escuchaba cercano a las 11 de la mañana a don Antonio decir que su hijo había pedido que lo dejaran ya tranquilo. Una hora más tarde, unas 2 horas más tarde, pues parece que se produjo el fallecimiento. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestras condolencias a don Antonio Marte y a toda su familia por este fallecimiento. Hoy se conoció a propósito también la muerte de Ramón Pérez Martínez, mejor conocido en los años 70, en los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer como Macorix, el célebre ingeniero Macorix, que fue una figura muy allegada a los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Fue uno de los líderes del llamado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorá, que los de mi generación conocemos muy bien cuál fue el papel de la Banda Colorá durante los gobiernos el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Y hoy se reseña una entrevista justamente que le hiciera la periodista Yolanda Martínez a Pérez Martínez, Macorís, donde él decía que la Banda Colorá no contaba con estructura militar, que tenía un par de revolvitos y que no fue una iniciativa del gobierno de Joaquín Balaguer, sino que fue una iniciativa de la embajada norteamericana para dar cacería a jóvenes que pertenecían a la izquierda en la República Dominicana, y por eso lo del nombre, pero nunca se supo lo del nombre, sino lo de la Banda Colorá y todas las bellaquerías y las muertes que se produjeron y que se le atribuyeron a este grupo parapolicial que dirigía Ramón Pérez Martínez Macorís. Como a todos,
que descanse en paz y esté en el lugar que la eternidad le haya reservado, porque a la gloria creo que no va a entrar. Adelante, Juan Sebastián. No creo que haya un solo ser humano en el planeta que entre en la gloria. Además, no creo que ese sea el destino del alma humana. Creo que con la muerte cesa todo. Y ahí termina todo. Lo demás es orgullo humano, pensar en cualquier otra trascendencia. De todas maneras, conocí a Ramón Pérez Martínez. Fuimos amigos. Me entristece el fallecimiento de ese señor que tiene o estuvo ligado a una parte del pasado político dominicano, pues muy cruenta, muy nefanda. Él me reiteró en más de una oportunidad, y conservo mucha documentación que no la puedo hacer pública, la tengo para mi uso personal en mi biblioteca. Muchos detalles. Entonces tú debías hacerla pública porque eso es parte de la porque esos documentos, toda esa información me fue entregada de manera confidencial y con el compromiso de que eso, mientras yo estuviese vivo, quizás mis hijos lo hagan, pues se van a conocer muchos detalles. Es cierto, hubo una ganga paramilitar que hizo muchas ejecuciones en el país. También es cierto que muchas de las muertes que se producían entre los propios izquierdistas, de donde vino Ramón también, se le atribuían a la banda colorada y eran muertes que se produjeron en las izquierdas. Y eso no se quiere decir aquí. El porcentaje es abrumador de muertes que se le atribuyeron a los policías de Joaquín Balaguer y a Joaquín Balaguer en los 12 años. Y fueron homicidios de las propias izquierdas en sus purgas internas. Eso algún día la historia lo va a esclarecer. No estoy defendiendo nada con esto. Una muerte es una muerte, solo que el origen se lo atribuían todo al doctor Balaguer, y eso no. Y yo tengo documentos que desmienten eso, que en su momento la historia los conocerá. Pero Ramón Pérez no puede negar su participación en hechos, caramba, abominables, hechos cruentos. Y voy a decir algo, la banda colorada, su formación se le atribuyó a una especie de brazo armado del gobierno del doctor Balaguer. En los 12 años aquí, la CIA operó en el país como una institución con mando y con decisión. Y todos los de las izquierdas saben qué pasó aquí con los líos de la muerte de Crowley. ¿Y quién fue que persiguió a los involucrados aún allende nuestros mares, que no fue el gobierno del doctor Balaguer? ¿La muerte o el secuestro? No, lo relativo a lo del... Porque la propia muerte de Crowley, un atleta que murió de un infarto y nunca se pudo explicar, también está rodeada de muchos misterios por el síndrome de Estocolmo. O sea, hay cosas que la historia no conoce. Y se sospechó incluso que él facilitó información vital o confidencial a sus captores en su momento. Ahí hay muchas cosas. Pero durante los primeros 8 años de gobierno del doctor Balaguer, aquí había una oficina de la CIA en el país y tomaba decisiones incluso por encima del propio gobierno y asistido de ciertos sectores militares. No estoy justificando nada con esto. Ramón Pérez Martínez era juzgado por la historia. Fue mi amigo, me entristece su muerte. También fue luego de que pasaran los cruentos años de las luchas intestinas del país y los problemas de la izquierda, porque también Estados Unidos entendía, aunque ese criterio fuera incorrecto, que había que limpiar a muchos revolucionarios en aquella Guerra Fría, y una muerte de nadie justifica ningún criterio, ninguna alineación política, ¿verdad? Con eso no podemos decir pero a mí se me hace que cuesta arriba creer que, tú lo dirás porque dices que tienes papeles, creer que en un gobierno de Joaquín Balaguer, un organismo como la CIA operara con las condiciones que esto está diciendo.
con estructura y prácticamente decisiones que podrían estar hasta por encima del propio gobierno, de un Joaquín Balaguer. Sí, Atahualpa, en aquellos momentos de la Guerra Fría, la gobernanza se fundamentaba en la toma de decisiones que tenían que ver con esas aristas internacionales, porque estábamos en el centro, en el ojo del huracán, con Cuba a 90 millas de aquí, de la isla. O sea, la situación habrá que la historia en su momento la elucidará, porque todavía hay mucha gente viva. Ahí hay mucha gente que se ponen los laureles del patriotismo en la cabeza. Pero no me digas. Fafa Taveras mandó a fusilar a 2 compañeros por ladrones sin hacer los juicios previos en la revolución. Y por eso no podemos mandar a Fafa Taveras al infierno. ¿Entiendes? O sea, hay muchas cosas que han sucedido en el país que la historia se abocará a resolverlo. Pero Ramón Pérez, aparte de eso, fue quien hizo la extensión de la 27 de febrero, la quinto centenario. Hay que reconocerle. La remoción de Villa Consuelo. Villajuana. Y de Villajuana, o sea, una serie de obras importantes en Santo Domingo. Eso no quita que él estuviese ligado a esos hechos bochornosos, abominables y de oprobio. Eso no lo quita. Pero hay que entender también el contexto en que eso se produjo, porque es que queremos ver la historia ahora como con el filtro de los criterios modernos. Y mucha gente habla y no vivió eso. Y mucha gente estuvo viva, pero no participó en eso. Y se hizo de la vista gorda. Había que saber pues, en qué situación estaba el país. Y con esto no justifico nada, porque tú sabes mi posición. Había que ver en un momento histórico muy difícil. Bueno, yo puedo hablar de esos primeros 12 años y de los otros 10 de Joaquín Balaguer y de los gobiernos del PRD, porque los viví. Los viví en carne propia y los sufrí también en los 12 años. Pero hay que reconocer también los méritos o sea, todos los hombres tienen luces y sombras. El desarrollo de momentos difíciles de la ciudad capital, de proyectos que estaban en el gobierno de Joaquín Balaguer y que era difícil de socializar, solo se consiguió con las ejecutorias de un elemento como Ramón Pérez Martínez Macorís. Igual que también se recuerda que fue el que fue nombrado en la antigua CDE, Corporación Mexicana de Electricidad, y el que acabó con el sindicato Citracode, que era una especie de mafia que había dentro de la Corporación Dominicana de Empresas de Electricidad en ese entonces. Destutanó el sindicato. Pero bueno, que esté donde tenga que estar. Ahora, el problema de la historia dominicana es ese que tú señalas. O sea, que ha dejado caer. Se me pareció a la página en blanco de la memoria de un cortesano en la era de Trujillo, del doctor Joaquín Balaguer, que todavía no ha aparecido. Ojalá que no seas tú el que tenga los papeles que deben, los escritos que deben llenar esa página en blanco, porque en la página en blanco decía que por razones biológicas entregaba el producto de esa investigación y donde estaba el culpable real de la muerte de Orlando Martínez a alguien que por razones biológicas debía sobrevivirle. Y ahora tú me dices que tiene unos papeles de Macorís que quizás cuando tú... No de Macorís, y dures todos los años del mundo, se pueden dar a conocer. Ramón en su momento... Ese es el problema de la historia dominicana. Ramón en su momento me dio mucha información, Atahualpa, porque tú sabes cuál es mi posición. El crimen es el crimen, solo que la muerte la justifica la retórica y la posición política. O sea, un policía que lo mataban para quitarle la pistola, porque eso era un instrumento para derrocar al régimen, al imperialismo. Eso era un crimen igual que otro, solo que la retórica de las izquierdas, eso era una limpieza de los organismos represivos. Y la obtención de un instrumento de guerra para destruir al régimen de lo propio y al imperialismo yanqui. Todo era la retórica, pero seguía siendo una muerte, al igual que la de cualquier izquierdista. Pero te repito, aquí hubo más muertes entre las propias izquierdas que se le atribuyeron a Joaquín Balaguer
que la que en realidad se produjeron por efecto del régimen. Bueno, ya eso habrá que fundamentarlo, porque la impresión no es esa. Pero bueno, señores, ahora sí, ¿verdad? Leyendo algunas historias y testimonios de gente que ha ido a vacunarse de forma masiva ahora, donde prácticamente la demanda de dosis en los puntos de vacunación, tanto de primera como de segunda dosis, ha crecido casi en un 60% y en algunos casos hasta en un 80%. Uno lo que hace es reírse. Porque oigan algunos de estos testimonios de gente que fue a vacunarse. El motoconchista Willy Pérez Castro, 38 años, aplicándose la primera dosis. El argumento que él esgrime es porque en verdad no me van a dejar pasar a ningún lado, en algunos lugares públicos sin tarjeta, entonces yo soy un ciudadano y tengo que proceder a vacunarme. Oigan otro testimonio de los que recogí hoy en la prensa. Por aquí tengo la de un estudiante también que fue a vacunarse porque en la escuela le dijeron que si no se vacunaba, pues no iba a entrar. Una joven señora que fue a ponerse su segunda dosis porque no la iban a dejar entrar a los bares, y también llevó a su hijo de 16 años porque en la escuela se lo están pidiendo. La señora de 32 años argumentó que no había acudido porque no tenía tiempo, pero que está claro que la necesitará y para entrar a lugares donde ella generalmente visita. Y fíjense otro más, 2 haitianos que llamaron la atención porque son resistentes, han mostrado resistencia a la vacuna, pues fueron a vacunarse porque en el trabajo le exigieron que si no tenía la vacuna se iban a iban a pedir su trabajo. Simple y llanamente, esas son las reacciones. Qué lástima que fuera tan tarde y no se aplicaran desde un principio, pero ahí está el resultado. Antes de que se cumpla el plazo para aplicar la resolución de salud pública, que es el próximo 18, ustedes verán que tendremos casi el 80% de la población vacunada, aunque sea con la primera dosis, y el 70% con el esquema completo de la segunda dosis. Así es que funciona el pueblo dominicano. Hablando de los 12 años, del esquema trujillista, de todo eso, como decía Ramón Alburquerque en estos días, de vez en cuando hace falta el puño trujillista para hacer entender a los delincuentes. Dejémonos de guantes de seda y de la democracia ampliada y apliquemos métodos que de vez en cuando hay que aplicarlos para que la gente entienda. Ahí está el resultado. Porque es que no hay problema de método. Es que a la delincuencia se le enfrenta en el terreno en que ellos están. Eso no es decir que vamos a cambiar no, vamos a bajar al terreno de la delincuencia, enfrentarlo ahí. Pero mira, Atahualpa, tienes que darme la razón. Yo vengo casi un año abogando. Si esas medidas se hubiesen determinado desde principios de este año, al momento en que llegaron las vacunas, ya el 80 o el 90% de la población dominicana estuviese inoculada con las 2 dosis. Pero se dejó para después, como siempre, por las imprevisiones, las improvisaciones. No, la monedita de oro. Sí, el populismo. Ahora, debo advertir una cosa, Atahualpa. Debo advertir algo. Esa obligatoriedad que se genera por una disposición coercitiva, es decir, tú puedes ejercer tu derecho a no vacunar, pero si lo haces no vas a poder entonces optar por esto porque voy a prohibir. No te estoy obligando, pero debes hacerlo si quieres pues ejercer estas otras prerrogativas.
Eso es una medida indirecta de coerción. Ahora, una cosa es la coerción, que es lo correcto para hacernos entender las cosas, y otra es la coacción. Dile a Cris que te ponga un video que yo le envié. Eso fue anoche aquí en Santiago en la policía, y eso está en todas las redes. El último video que te envié de los dos. Porque el primero, Atahualpa, fue un asalto a 2 agentes de la DGC. Dicen que ese video es viejo de lo de la DGC. Bueno, pero por eso no lo envié a nuestra base de datos, pero no lo quise reproducir. Pero mira este video de anoche, es cortito. Oye, ahora di que lo que están pidiendo es la vacuna, mira, di que la vacuna. Y esa vacuna, di que pidiendo vacuna ellos. No, yo lo estoy diciendo para que la tenga a mano, que después de 18 lo van a pedir. No, por eso no está bien. Di que pidiendo vacuna, Va a seguir esto es ridículo, loco. Ahí hablaba de la coerción, es decir, si ejerces un derecho, renuncias a otro. Y yo, por la vía indirecta, te obligo a vacunar. Pero una cosa es eso y la otra es que la policía esté haciendo retenes aleatorios, esté deteniendo a las personas para pedirle la tarjeta y advirtiéndole que si no la tienen después del 18 van a caer presos. Así no. Entonces, con medidas como estas, absurdas y excesivas, Atahualpa, tú creas una reacción que tiene razón sustentable. En un momento en que no necesitamos poner en duda la pertinencia de la vacuna. Pero ¿quién le ha dicho a ese policía que eso es lo que va a pasar? No es una orden en la policía, no es solo por Santiago. Porque el batracio que está manejando eso, y no hablo del jefe de la policía, hablo de que está más arriba. Hablo del el que debe decirle al jefe de la policía cómo hacer las cosas. ¿Verdad? Y que me apena decirlo de un amigo por las condiciones en que están haciendo las cosas. Eso es crear una resistencia que tiene sustentación legal y no es conveniente. Para usted impedir el libre tránsito necesita una situación de excepción o de emergencia y eso cesó. Deje que la gente cumpla con su obligación de vacunarse, restringiéndole otros derechos, pero no con coacción. Sabemos que la policía está eufórica, Atahualpa, porque aparte solamente tenía como ingresos los puntos de drogas. El toque de queda fue mortal para la policía, contrario a lo que la gente cree. Se picaba, pero muy poco, porque habían pocos carros en la calle. Ahora van a haber muchos carros en la calle y ahí está el Centro Nacional de Picoteo, el CNP, Centro Nacional de Picoteo, pero restringir el libre tránsito para pedir y si no amenazar con apresar, eso ya es darle pie a todos los que están bombardeando la necesidad de vacunarnos. De por Dios, es que Atahualpa debemos ser tan fanáticos en meter la pata, porque sabemos que hay incapacidades, pero hay que ser fanáticos, romper sus propios récords de incapacidad. Como el norte, 19 apagones en 6 horas anoche. Yo sé que hay administraciones decepcionantes, incapaces, pero nunca había visto una administración de una EVE que esté haciendo los esfuerzos inauditos por romper sus propios récords de deficiencia, de ineptitud. Salvo que hay un plan, que el presidente no lo sepa, de crearle una situación al presidente en que hay que se altere el orden público nacional, porque eso es lo que quieren. Vamos a publicidad, Juan Sebastián, que estamos sobrepasados y venimos en un momentito con más del contenido para el día de hoy. Hay muchos temas, por supuesto.